a las nuevas generaciones en ese propósito de cambio. En los años 60, yo escuché a los educadores de América Latina decir que ya empezaba el cambio, porque había llegado la escuela activa y la escuela nueva. 10 años después, no se dio el cambio pronosticado. En los años 70, algunos educadores dijeron: Jean Piaget y la primera revolución cognitiva son la esperanza del cambio. No solo Piaget, allí estaba Brunner y allí estaba la llamada primera revolución cognitiva. Y resulta que 10 años después, el constructivismo epistemológico no ha cambiado los procesos educativos en las aulas de clase. Y llegaron los 90, y en los 90 se dijo: no, es que Piaget formuló una teoría para interpretar cómo conoce el ser humano, pero él no hizo propuesta pedagógica. Se necesita es el constructivismo pedagógico, y aparecieron todas las corrientes de los esquemas alternos de Rosalind Driver, las corrientes de investigación-acción, las corrientes múltiples denominadas constructivistas. Y llegamos al año 2000 y tampoco se ha dado el cambio que le hemos prometido en los últimos 40 años 3 veces a la nueva generación. Y llegaron los años 2000 y muchas universidades y muchos pedagogos han dicho: ahora sí empezó el cambio, y se han subido en el concepto de las competencias y han dicho: ahora sí, con la nueva manera de entender la educación vamos a transformar. Yo llevo 30 años recorriendo América Latina y tengo que decir que soy bastante pesimista. Cuando empecé, hace 30 años, decía: tal vez en unos 20 años cambiemos la educación de América Latina. Hoy, que llevo 30 recorriendo América Latina, todavía dudo si en unos 50 en realidad podremos o no transformarla. Y por eso la pregunta de partida es una pregunta de mi gran maestro, Alberto Merano. ¿Por qué será que la escuela no cambia? Estoy seguro que si Colón se despertara de su largo sueño, y ya lleva 500 años dormido, y viera un computador, diría: ¿cómo? ¿Ahora las ideas las meten en unos aparatos? Sí, señor. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y ahora ustedes pueden ver por estos tambores mis pensamientos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y ahora ustedes hicieron el sueño de Leonardo da Vinci de volar y trasladarse de Bogotá a San Salvador en apenas 2 horas 50. Sí, pero si lo llevamos a un aula de clase, él diría: uy, por fin algo no ha cambiado en los últimos 500 años. Tenemos la institución más conservadora que ha creado el ser humano sobre la tierra, la que menos ha cambiado en los últimos 40 años. Y seguimos pensando cómo podremos transformarla. ¿Por qué hay que cambiar esta escuela? Voy a dar 2 argumentos muy sintéticos. El primer argumento es porque el mundo social y económico cambió. Voy a dar 3 ejemplos del cambio del mundo. El primero, el nuevo papel de la información, lo que llamaron algunos la revolución del conocimiento, lo que llamaron algunos
Toffler, por ejemplo, la tercera ola, lo que llamó Drucker, tal vez en un término muy poco adecuado, una sociedad postcapitalista, como también la llamó una sociedad del conocimiento. Es verdad, un habitante hoy que abra un periódico de cualquier país del mundo, en ese periódico encuentra más información de la que conocía un habitante del siglo XVII a lo largo de toda la vida. En eso tiene la razón. Pero a mi manera de ver, el cambio más grande, más complejo, más interesante, es que sacamos del cerebro la información. Hoy tenemos acceso casi a la historia humana condensada en libros. Hoy podemos escuchar casi cualquier canción que haya compuesto un ser humano solo tecleando una tecla en YouTube. Esto es un invento que probablemente tenga las dimensiones de lo que le implicó a la historia humana la rueda o el fuego. Estamos muy cerca de tener un acceso ilimitado a la información y la escuela no se ha dado cuenta. El presidente Pepe Mujica dice, tal vez de una manera más hermosa, lo que acabo de señalar. Dice, tal como vamos, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí van a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. En la capacidad de interrogarse va a estar la cosa. En la capacidad de formular preguntas fecundas que disparen nuevos esfuerzos de investigación y de aprendizaje. Siguiente. El cambio que a mí me parece estos teóricos no captaron es el que la inteligencia se salió de la cabeza y que en estos depósitos chiquitos USB archivamos información. Yo viajo todo el tiempo por todo el mundo y de las cosas que más placer me generan es llegar a una ciudad que no conozco, que no identifico el idioma, pero que prendo este aparatico y este aparatico me dice cómo llegar en Atenas al Museo de la Acrópolis. Y estoy señalando eso porque lo que quiero destacar es que todo, hoy por hoy, se puede guardar fuera del cerebro humano y por lo tanto está equivocado el sentido de la educación. La escuela no entiende cómo funciona el ser humano, que logró sacar la información y sigue hoy, en el año 2012, pidiéndole la información en los colegios, en las universidades, en las maestrías. La lógica del sistema está equivocada. El segundo cambio es que el mundo se conectó totalmente. Fluyen los productos, fluyen las ideas, las materias primas, se procesa una parte aquí, otra allá, todo está intercomunicado, menos una cosa: la escuela. La escuela está totalmente fragmentada. Un maestro de primero B no tiene ni idea
qué se enseña en cuarto? Un maestro de sociales reprueba un examen de matemáticas de quinto elemental. Se feudalizó el sistema. Lo que estoy tratando de mostrar es que en contra de lo que creen los optimistas, lo que está pasando es que está más grave el problema educativo hoy que hace 50 años. Tercer problema, tercer cambio del mundo, se flexibilizó el mundo. Uno cada mañana cuando se levanta tiene que hacerse la pregunta: ¿sigo viviendo con la misma mujer con la que he vivido? Obvio, se la tiene que hacer pasito para que no la oiga. Pero ella se está haciendo la misma pregunta, porque hoy el mundo marcha a un ritmo tan alto que lo que hoy existe, mañana no, sea institución o sea empresa. Aquí lo hago en forma de una broma, de una caricatura, de un caricaturista de mi país. ¿Cómo cambia el mundo? Uno se enamora de un príncipe, se vuelve la esposa de un señor y termina divorciada de un cretino. Y la respuesta de los hombres: ¿sabe usted cuál es la diferencia entre una bella hechicera y una bruja desgraciada? 5 años de matrimonio. Sigamos. Primera idea: ¿por qué hay que cambiar la escuela? Porque lo que pasó en el mundo es contrario a lo que pasa en la escuela. Es decir, se archiva la información fuera del cerebro, en la red, en los GPS, en los celulares. ¿Cuántos números se saben ustedes? No es necesario. Se sacó del cerebro, salvo en la escuela. Colegios y universidades siguen montados en una lógica equivocada, que lo que se hace es dar información, llámese matemáticas, sociales, lo que quieran. Segundo, porque todo se intercomunicó. Hay vasos comunicantes entre personas, productos, maquinarias, materias primas. Se eliminaron las barreras del mundo, pero las hemos levantado en la educación, mucho más grave que hace un tiempo. Y tercero, porque el mundo se flexibilizó y la escuela sigue con los mismos currículos que tuvo que ver en esencia Cristóbal Colón. En esencia, la escuela no ha cambiado en 500 años. Segundo argumento de por qué hay que cambiar la escuela: porque esta fracasó. La mejor manera de ver el fracaso es ver el tipo de ciudadanos que estamos formando. La mejor manera de ver el fracaso es el concepto de calidad social de la educación. Fracasamos. Pero por tiempo voy a usar una manera de mostrar el fracaso, solo una. Pásalo. Este es el promedio que armé para toda América Latina según las pruebas PISA aplicadas en el año 2009 y cuyos resultados fueron socializados en el año 2010, que indican lo que todo maestro sabe, que esta escuela no enseña a leer. 10 años de escuela. Y el 50% de los niños de América Latina leen como si tuvieran 7 años.
fracasamos. Retrasamos el desarrollo de los jóvenes. No es que lo frenemos, lo retrasamos. ¿Y cómo puedo mostrar eso? Les pregunto, ¿quién creen que resuelve mejor problemas? ¿Un niño que está en la escuela? ¿5 años en la escuela? ¿6, 8 años? ¿O un niño que nunca va a la escuela y que se le manda a la calle? ¿Quién resuelve mejor los problemas? El que va a la calle. El que me diga que el de la calle pase su carta de renuncia. Porque entonces no tiene sentido. Las pruebas nos dicen que es mejor no ir a la escuela. Que está tan mal la escuela que les va mejor en inteligencia práctica a los que no van. Y las pruebas nos dicen que piensan mejor los que no van a la escuela que los que van a la escuela. Por lo tanto, o cerramos esto o lo transformamos. Pero los resultados son totalmente no graves, dramáticos, dramáticos. ¿Cómo puede ser posible que 10 años de escuela y los niños no aprenden a leer? Tengo pruebas aplicadas en América Latina, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, sobre pensamiento. ¿Y qué pasa? No aprenden a pensar. Pero ¿quién va a aprender a pensar estudiando los ríos de Salvador? ¿Quién va a aprender a pensar sacando raíces cuadradas? ¿Quién va a aprender a pensar, a argumentar, a deducir, conociendo el símbolo químico del cloruro de sodio? O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento. No los aburro con todas las pruebas y ahí las dejo. Lo claro es que esta escuela no enseña a leer, no enseña a pensar, no enseña a escribir. Y quienes quieren cambiar la escuela nos quieren convencer de que vamos a hacer lo mismo, pero un poquito mejor. No. Hay que volver a pensar la escuela. Porque que esta escuela fracasó en mi país. El gobierno anterior denominó a su programa la revolución educativa. Y yo les digo, en mi país, que es la revolución más fracasada de la historia humana. Una revolución donde los niños no aprendieron ni a leer, ni a escribir, ni a pensar, ni a amar. Porque si estamos mal en esto, en el corazón ni se diga. ¿Acaso en las escuelas nos enseñan a enamorarnos? ¿A echarle el cuento a las mujeres? ¿A bailar una cumbia con ellas? ¿A saber si cuando las sacamos a bailar, ellas quieren seguir bailando con nosotros? No. Si estamos mal de la cabeza, estamos bastante peor del corazón. Somos inválidos del corazón, porque esta escuela excluyó el afecto y lo que intentó hacer fracasó. Y cuando uno habla de una educación de tan baja calidad como la que tenemos acá en nuestra gran patria, aquí en América Latina, uno no está hablando de que los niños aprenden poco, no. Ese sería un problema menor. Estamos hablando de que no estamos construyendo democracia. Sin educación no hay libertad, decía Alberto Meral. No hay mayoría de edad. Hoy América Latina no puede llamarse una democracia. No puede uno hablar de una democracia donde el 0% de la población lee de manera crítica. No puede uno hablar de democracia donde el 0% de la población de 15 años argumenta bien. No puede.
No es verdad que en América Latina la escuela sea un mecanismo de ascenso social. Eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque quien ingresa a la educación pública en América Latina, dada la bajísima calidad, está condenado a no ascender socialmente. Nos mienten. Lo que hace el sistema educativo que tenemos es agravar las inequidades, no es disminuirlas, las agrava. Porque todas las pruebas internacionales nos muestran que la educación pública está sensiblemente atrás de la privada. ¿Y eso qué quiere decir? Que quien ingresó a la educación pública, en la educación básica, está condenado a no ascender socialmente.